en este momento a un lugar donde no hay mucha conectividad en Internet, entonces él quería prever y la participación de hoy él la grabó con anticipación. Ahorita veremos la clase que él grabó y el día viernes estará con nosotros en vivo para hacer todas las preguntas y respuestas las preguntas que usted tenga sobre este eh, tema tan interesante. Entonces, el doctor Michael Mithofer básicamente es psicoterapeuta especializado en trauma, terapeuta MDR, terapeuta IFS, tiene formación en terapia transpersonal, ¿no? Y él es el director clínico de todo el estudio para la determinación y procesamiento para que el MDMA sea utilizado con fines médicos, psicoterapéuticos para el tratamiento del estrés postraumático. Vamos a ver al doctor Michael Mithoff. Hello, it's a pleasure to speak to you Hola, today. I'm actually es un placer hablar con ustedes hoy. Hoy estoy grabando esto. Voy a estar hablando con ustedes acerca de esta discusión y vamos a tener preguntas después. Estoy eh, feliz de darles un poco del contexto de toda la investigación del MDMA que hemos estado haciendo. Una de las partes más interesantes para mí es la naturaleza de esta experiencia que tiene la gente en, en- con la naturaleza del abordaje de esta medicina. También tengo algunas aclaraciones. Mi esposa Annie y yo, ambos recibimos pago de Lykos Therapeutics. Somos parte de esta corporación como contratistas y también somos parte del consejo eh, directivo de este consejo de asesor científico. Y también tenemos que aclarar que este trabajo con MDMA no está ya, eh, no está aprobado por la FDA aún. Todavía no tenemos esa aprobación completa. Empezamos a trabajar en esta línea de investigación en el 2001 y tuvimos la primera aprobación de la FDA. Y el 2004 empezamos a hacer nuestro primera ensayo de la MDMA, de fase 2. Y luego en 2016 hicimos dos ensayos de fase 2 nosotros y tuvimos apadrinaje para poder hacer 6 sesiones completas. Y luego en el 2017 nos dieron permiso para hacer ensayos de etapa de fase 3 y nos dieron la asignación de la terapia innovadora dentro de sus rubros. Entonces, nosotros estábamos viendo este tratamiento como una terapia para el TEP. Inicialmente lo fue sustentado económicamente por MAPS PBC. Después, ese nombre de MAPS PBC se convirtió en Lykos Therapeutics, basado en esa aprobación para la fase 3. Entre 2019 y 2022, MAPS fue el que puso el dinero para todos estos ensayos en las fases 3 y para el TEP. Y basado en esos resultados, se sometieron a FDA este diciembre pasado y se recibió como algo adecuado y completo para que se sometiera a revisión. Y entonces deberíamos tener resultados
para el siguiente verano para ver si este tratamiento se va a ser aprobado por la FDA o no. Entonces, lo que voy a hacer rápidamente es darles un repaso general de los resultados de las fases 2 y 3 en los ensayos. No voy a adentrarme en más detalles porque quiero más tiempo para hablar acerca del proceso terapéutico, pero pueden en nuestros papeles publicados leer un poco acerca de los detalles. Algunas cosas acerca de la fase 3, y no me voy a adentrar ahorita en la fase 2, pero es muy importante porque nos dio la designación de tratamiento innovador y esto ha sido todo publicado en Nature Medicine. En general, estos los resultados que nosotros vimos en MAPS, en los resultados de la fase 2, son muy similares. Aquí tenemos el conjunto de MIT, que es el estándar para medición del TEP, y vemos cómo ahí en las diferentes sesiones, unas con un placebo activo y los otros con el MDMA, con el mismo tipo de terapia. Entonces, vemos esa diferencia entre ambas y vamos a ver más adelante acerca de qué efecto tuvo el MDMA en el resultado y la mejora de esta terapia concentrada para la mayor parte de la gente que ha tenido TEP por más tiempo y que la mayoría ha tenido otro tipo de tratamiento también, pero pueden ver al final de todo, el efecto fue mucho mayor con el MDMA. Entonces, eso es en general, eso es el grado final. Tuvimos estadísticas mucho más robustas y significativas que muestran la diferencia de estos placebo y el MDMA, específicamente aquellos que tuvieron un subtipo disociativo con un trauma más específico. Eso es algo que no habíamos encontrado. La mayoría de la terapia no demuestra eso, que tuvieron estas personas que no tenían un trauma simple, sino que tenían un puntaje de ACE más de 4 y no había diferencias significativas en el sitio, en 15 diferentes sitios y 3 diferentes países, Estados Unidos, eh, 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 Israel y Canadá. Había unas variaciones entre las sesiones en las fases 2 y 3, pero viendo desde el inicio de izquierda a derecha, vimos todas las personas que estaban queriendo ser admitidas dentro de las sesiones y luego tuvimos sesiones de 90 minutos que estábamos preparándolos para las sesiones y estábamos gestionando esta alianza terapéutica. Estas son sesiones muy importantes que tienen que estar bien preparadas para poder tener el abordaje de la terapia y tener este abordaje terapéutico listo para saber qué esperar del MDMA. Después, el MDMA solo está administrado 3 veces en sesiones de 8 años, con 8 horas con 3 terapeutas. Y esos bloques azules, los bloques rojos indican la administración de MDMA y los azules, triángulos, muestran los procesos para integración después de esas sesiones, pero esas son sin las drogas. Entonces las sesiones son en la mañana y luego las otras 2 sesiones en las siguientes semanas y luego un mes después. Y entonces ese proceso de sesiones pasa 3 veces y luego tenemos el seguimiento también de la medición de los síntomas después de 2 meses, varios meses y un año. Entonces, así es como se diseñó este estudio y no se trata solo acerca de la droga, sino de cómo se puede utilizar ocasionalmente para ser un catalizador de la terapia. Entonces, quiero hablar acerca de este abordaje terapéutico. Sabemos que hay
muchas diferentes maneras de hacer esto y estos son ensayos específicos y que hemos basado en cosas, en personas que nos han enseñado esto, como Stanislav Grof. Él es una de las personas que desarrolló mucho de este modelo y trabajó con la respiración. Él nos pasó mucho de lo que él aprendió y él tuvo miles de, del- de sesiones con LSD, él estuvo en Prague y luego John Hopkins y nos enseñó mucho de estos resultados. Entonces, la naturaleza de este abordaje, nosotros hemos tomado esto de Stan y de otras personas otros terapeutas que no estamos nombrando, que también son maravillosos. La idea es que este abordaje está basado en este concepto de Stan Grof, que hay una inteligencia innata, autosanadora. Entonces, el rol del terapeuta es apoyar a que las personas accedan esta inteligencia autosanadora y todo esto que está trayendo a la persona. Entonces, es no directivo este abordaje o es autodirigido. Eh, Entonces, es facilitar la experiencia y acompañarla más que tener una agenda o dirigirla de alguna manera en particular. Esta es una foto de nuestro coordinador del estudio y ese es el lugar donde hacíamos mucho del estudio. Y las personas por lo general pasaban mucho tiempo ahí con su antifaz y sus auriculares, que eso por elección, pero mucha gente sí elige tenerlo. Y hay tiempos alternados entre un enfoque interno y estar hablando con el terapeuta. Y no hay una agenda específica para eso. A veces eso varía y la gente está hablando más y otras veces, y luego vemos lo que sucede después y otras veces hay más interacción con el terapeuta. Y el ser más autodirigido no significa que nunca hay dirección de parte del terapeuta y no hay interacción real. A veces esa interacción es muy importante. A veces las habilidades terapéuticas que la gente tiene del pasado son importantes. La idea es que solo son utilizadas si son necesarias y son utilizadas para el servicio de el apoyo de lo que está surgiendo, en lugar de tratar de tomar el control y determinar cuál debe ser el proceso. Entonces, ese es el concepto básico y como dije, le damos mucha importancia a la preparación y la integración. Y algo que nosotros notamos cuando tomamos este abordaje es que muchos aspectos de otras terapias o métodos terapéuticos que son reconocidos en ser útiles es que surgen de una forma espontánea y natural cuando tomamos este abordaje y salen en diferente orden y grados con diferentes personas. Pero es lo que nosotros notamos y nos impacta porque nosotros no tenemos la intención de hacer una exposición imaginaria, pero la gente termina haciendo ese tipo de exposición a veces. A veces es después del inicio, a veces es mucho después en la terapia. Nosotros no estamos tratando de hacer una reestructuración cognitiva conductual, pero a veces tienen distorsiones cognitivas y las corregimos. A veces el impacto puede ser mucho más fuerte con estas experiencias con las drogas, pero nosotros la guiamos. Tal vez no tenemos la intención de hacer una psicodinámica, pero hay gente que viene con sus pasados de guerra y empezamos a hablar acerca de las relaciones y de la vida temprana. Y estos son problemas de la psicodinámica que surgen. A veces damos atención al cuerpo, entonces hay muchas terapias somáticas y hay cosas que surgen en el cuerpo de las personas y la gente nota más multiplicidad en la psique. Entonces empezamos a hablar acerca de las diferentes partes que son útiles de maneras diferentes. Muchas personas tienen eh, eh, heridas de apego muy severas al inicio de su vida
Como les mencioné, la mayoría de estas personas tienen un puntaje de ACEs más de 4. Entonces, de repente tenemos muchas sesiones que se dirigen hacia el apego correctivo. En muchos otros momentos, la gente tiene una imaginación activa y casi siempre llevan alrededor de un tercio de las personas tienen una experiencia espiritual o transpersonal. Entonces, cuando tenemos este abordaje, todo esto sucede y no estamos tratando de elegir la manera que va a ser para cada persona, sino queremos apoyarlos en la medida que surja para cada quien. A mí me gusta mucho esta cita de Irving Yalom. El terapeuta debe esforzarse por crear una nueva terapia para cada paciente y nosotros tal vez lo tomamos un poco más allá y decimos, o tal vez el terapeuta debe esforzarse por permitir y animar a cada paciente a crear una nueva terapia para sí mismos. Esa es la base de ello. Entonces, Possible mechanisms. I'm not going to talk a hay lot. muchos posibles mecanismos y no voy a hablar mucho al respecto, pero quiero señalar algunas cosas. Hay muchas cosas neurocientíficas que están sucediendo aquí y quiero resaltar algunas áreas de la investigación científica que ha surgido bastante bien clínicamente en nuestras sesiones. Pero mi punto principal de todo esto es tener cuidado con el pensamiento reduccionista. Estamos muy lejos de entender la profundidad y el alcance de las experiencias que la gente está teniendo, la gente. Entonces, creo que hay un tipo de peligro de ser reduccionistas en tratar de explicarlo prematuramente. Y entonces creo que necesitamos esperar para aprender un poquito más acerca de lo que vamos a aprender. Y creo que hay mucha investigación interesante acerca de que promueve la extinción del miedo en los ratones y que también hay este tema de reconciliación de la memoria. Y creo que sí hay ciertos temas de extinción del miedo y lo podemos ver en este tipo de estudios de los autores que mencionamos. Y tal vez parte del efecto es que una memoria surge que está asociada con el temor, pero estamos en un espacio seguro y la gente lo nota, entonces lo podemos notar y procesarlo. Entonces cuando sea reconsolidado, entonces hay estas asociaciones positivas. Hay mucho trabajo alrededor de la neuroplasticidad y que hay una reapertura de este proceso de poder tener esta recompensa social. Y esto es algo que sucede eh, que se estudió con un laboratorio que dio maps para el MDMA y se surge este tema que hay un tipo de pulpo en específico que tiene este efecto como de MDMA dentro de su cuerpo y que lo guarda. Entonces tiene un efecto en pro de la socialización, el MDMA. Y también esto se mete en los circuitos de aprendizaje. Hay estos periodos de crecimiento que se cierran cuando uno crece en este tiempo de trauma. Entonces, hay una hiperplasticidad en un tiempo muy específico. Es como un estado metaplástico, estado que puede ser útil y esto se ha demostrado con MDMA y con algunos como ketamina o eh, que tiene una reapertura para este periodo de aprendizaje para estas habilidades y depende de cuánto tiempo dura, depende del periodo de cada una de las drogas que se administran. Y también depende de la presencia de los otros ratones. Entonces, eso para nosotros representa la presencia del terapeuta o del grupo que está ahí presente. Este es una, un aprendizaje muy importante
porque estamos hablando acerca de la integración, que es un periodo muy importante para tener mucho apoyo, especialmente entrando en la fase de integración, para aprender algo nuevo, distinto al pasado. Esa es un área. Esta es otra área y está bastante simplificada. Mucha gente con TEP, y tal vez no es todos los tipos, pero mucha gente tiene una actividad incrementada en la amígdala, entonces tienen más miedo, tienen menos actividad en del hipocampo, entonces hay menos conciliación de la memoria y procesamiento de las experiencias. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en el TEP, y con el MDMA, esa actividad puede ser la contraria. Entonces, disminución de la actividad de la amígdala, y la corteza prefrontal tiene un incremento de actividad. Y esto encaja muy bien con esta idea de la ventana de tolerancia, o la zona de activación óptima, que esto se trabaja con todos tipos de, de terapia, y creo que este eje vertical de la activación, estamos hablando acerca de estas personas que se hiperactivan y empiezan a pensar en el trauma y se desorganizan, tal vez no están listos para hacerlo o dispuestos para ello, pero luego en el otro lado tenemos la hipoactivación, tal vez hablamos del trauma, pero no les ayuda porque no hay una conexión emocional. Y la gente con TEP tiende a tener ambos, tanto la hiperactivación como la hipoactivación. Y la idea es, si podemos encontrar una manera de pasar unas cuantas horas eh, en esta ventana de tolerancia sin hiper o hipoactivación, entonces podemos tener una ventana de tolerancia para trabajar en eso. Algo que nosotros vemos que el MDMA empiece a hacer es que les permite estar en la ventana de tolerancia o zona de activación óptima para poder hacer este tipo de trabajo. Otra área que es más compleja del cuerpo, que es constante, es la actividad en las redes neuronales y cómo interactúan entre ellos. Específicamente la red neuronal por defecto. Y no voy a meterme más en los detalles, pero Ron Harris hizo mucho acerca de esto. Este papel no se trata acerca de, esta publicación no es acerca del MDMA en específico, pero los efectos realmente son muy parecidos. Entonces, la idea de Ron en esa foto de arriba es lo que sucede normalmente. Es este tema de la corteza que luego está siendo sobrecogida por este sistema límbico y por estos eh, pensamientos y creencias que tenemos. Eh, pero lo que queremos y lo que estamos haciendo es la parte de abajo, en donde esta nueva información empieza a trabajar y empieza a llegar esta información interna del cuerpo de otros lados para poder empezar a trabajar de una manera holística y integrada con los psicodélicos. Estas son unas diapositivas que me prestó un compañero, Mendel Caslin. Y esta foto es como si estás yendo de la montaña y estás bajando por en la nieve, deslizándote con una resbaladilla. Y cuando eh, vas por un lugar, entonces es más fácil que las siguientes veces que te resbales vayas por el mismo lugar. En esta siguiente foto ves que si tomas diferentes rutas cada vez, entonces con una capa de nieve nueva, entonces es más fácil poder dirigirte en diferentes rutas en lugar de la misma que siempre has tomado. Eh, Muy posiblemente los efectos prosociales de la MDMA son los que causan que la gente tenga más confianza y el lance terapéutica.
Y eso es algo que nosotros también observamos. Esas son algunas ideas de al- algunas de las investigaciones de las neurociencias que hemos tenido y quiero explicar un poquito lo que estamos viendo. Pero creo que cualquier hipótesis acerca de los mecanismos, lo que estamos observando, necesita tomar en cuenta muchas cosas que nosotros no sabemos explicar ahora. Uno de ellos es la subjetividad y la amplia variación entre las experiencias de los individuos. Muchos diferentes tipos de experiencias, pero las mejoras son similares. Otro es la complejidad de lo que la gente describe. Son experiencias muy variadas en cómo progresan y eso tiene sentido. Vemos que la gente habla acerca de lo que nosotros esperaríamos que llegues a una terapia psicológica. Y vemos que a lo largo del tiempo, de manera consistente en todas estas ensayos de fase 2, son observaciones consistentes de que los síntomas en promedio son mucho mejores en un año que lo que fueron en 2 meses. Entonces, lo que sucede es que como que empieza un proceso eh, de, de sanación que sigue avanzando aún a través del tiempo después de. Y luego también tenemos algunos casos en donde la gente a los 2 meses eh, tiene algo de mejoras y luego después de algunos meses o un año después tenemos algo que surge y empiezan a reportar mucha mejoría. Entonces también tenemos ese tipo de respuestas tardías. Y quiero leer algunas citas de algunos de los participantes del estudio para darles un poquito de sentido acerca de cómo es el proceso. Algunas personas dijeron cosas como, unas personas sí lo dijo exactamente, pero otras más o menos, no sé por qué lo llaman éxtasis. Esto es por el hecho de procesar el trauma es difícil y doloroso sin MDMA, pero el MDMA no lo hace fácil, porque si estás procesando el miedo y cuestiones así, pues no es fácil. Si solamente tomas éxtasis, pues no estás procesando el trauma. Y en general nosotros vemos eso, observamos eso. Es importante enfatizarle a la gente, no nada más es de que la gente se extasie y ya, este es un catalizador para procesar el trauma, aunque sigue siendo difícil procesarlo. Un número de personas dijeron cosas como que cambió su relación con sus emociones. Entonces, esta persona dijo, ya ahora tengo respeto por mis emociones. Lo más reconfortante es saber ahora que puedo manejar sentimientos difíciles sin sentirme abrumado. Entonces, vemos que el MDMA, para las personas que están diciendo esto, es que el MDMA por primera vez, con el MDMA, por primera vez, tuvieron la capacidad para estar con estas emociones difíciles y explorarlas y compartirlas y procesarlas sin ser sobrecogidos o abrumados. Lo que nos impresiona es que casi todos dijeron, el MDMA me permitió hacerlo, pero ahora me doy cuenta que yo puedo hacerlo y he tenido esa experiencia y yo lo puedo continuar haciendo aún sin el MDMA. Y hemos visto que en muchos casos eso sí es cierto. Entonces es como un catalizador para este proceso que continúa eh, estas habilidades aun cuando el efecto del MDMA ya se
dispersó y disminuyó. Continúa después de las sesiones. Este es uno muy bueno de uno de nuestros participantes. Se siente casi como si el sanador interior o el MDMA fuera una servienta que está haciendo una limpieza de primavera. Es como si pensaras que estabas limpiando antes, pero cuando llegabas a las cosas con las que realmente no querías lidiar, simplemente las metías en el ático. Si vas a limpiar la casa, no puedes saltarte las cosas del ático. Yo creo que es algo una muy buena práctica para la terapia en general. Una de las cosas interesantes en esta cita esta es una de las cosas que mencionó en su cita de integración después de su primera sesión de MDMA. En su primera sesión con el MDMA, procesó algunas cosas difíciles y vio que tenía que tener algo de sanidad en cuestión de perdón hacia sí mismo en la primera sesión. Y luego en la segunda sesión, nos dijo después que él esperaba él estaba asombrado de cómo la primera sesión le ayudó tanto y pensó que la segunda sesión iba a ser más fácil y, y que le iba a levantar el ánimo. Pero en la segunda sesión él se encontró con otro procesamiento de otras experiencias más difíciles. Y entonces él estaba llorando porque se sentía muy atorado por mucho tiempo. Y lo hizo bien y la siguiente mañana se sentía muy vulnerable, de que era más difícil de lo que él había esperado. Y él estaba hablando acerca de esta puerta que él había mantenido cerrado y que las defensas se habían quitado. Entonces, esa es la importancia de la integración de la que estamos hablando en este proceso. Él podía ver la importancia de procesar esto que él tenía. Y ahí es donde empezó a sentirse mucho mejor, cuando ya sintió que esas defensas se cayeron y porque tenía que procesar este tipo de cosas. Y como lo mencioné en el proceso, este proceso continúa desenvolviéndose a través del tiempo y aun cuando estas sesiones son muy interesantes, las experiencias realmente se hacen mucho más interesantes cuando después de las sesiones siguen habiendo estas conexiones. Es importante que no es solo lo que sucede en las sesiones de MDMA, sino lo que está sucediendo antes de tiempo en las sesiones de preparación, porque pueden estar muy apegados a la idea de, tengo que lograr todo durante la sesión de MDMA y eso puede ser la receta para la frustración y la dificultad. Entonces, realmente ayuda a entender que esto va a ser una jornada, un viaje, y puede haber diferentes tipos de resultados en diferentes tiempos, sin lugar a duda. Y que este proceso con la MDMA es un catalizador para algunos cambios, pero estas sesiones para integración son extremadamente importantes. Entonces, algunas otras citas que pueden ayudar a ilustrar la naturaleza del proceso y algunas de las características que yo creo que son importantes, obviamente en cualquier terapia, pero sentido de seguridad y apoyo en esta persona es algo muy importante, que estuvo ahí en las Torres Gemelas cuando cayeron. Él tuvo un proceso muy difícil y tuvo una respuesta tardía. Esto lo dijo después de un año en el seguimiento. Entonces, esto es algo muy importante, porque él habla acerca de el abordaje no directivo o autodirigido, y esto habla acerca de que la presencia del terapeuta a veces no es tan crítica. Es tan crítica aun cuando parece que no están haciendo nada. Y esto es algo muy importante que tenemos que tener en mente. En mi mente, si nosotros vamos a invitar a alguien a entrar en estos estados tan profundos, realmente ese es un compromiso sagrado y un abordaje que tenemos que estar preparados para apoyar a las personas si vamos a entrar con ellos en esto. Y mencioné que la gente decía
muchas personas terminan en una exposición imaginaria y esta persona está hablando acerca de cuando estalló su vehículo ahí en la guerra de Irak y nos había hablado un poco acerca de esto con bastante detalle en las sesiones de preparación y él lloró mucho al respecto, pero en la sesión de MDMA primera, él lo pasó todo como si fuera en tiempo real y lo estaba describiendo como si estuviera pasando en ese momento. Y decía, lo estaba visualizando. Ahora lo estoy visualizando de una manera más vívida, muy más claramente de lo que había tenido en el pasado. Y mencioné que la transferencia puede ser muy poderosa y habían estado hablando los terapeutas acerca eh, de su niñez y lo que había sentido antes. En este caso, muchas veces no tienes que hacer mucha interpretación de la transferencia. A menudo las personas lo mencionan y lo dicen ellos mismos. Entonces, eso puede ser la parte hermosa de esta experiencia y eso eh, requiere atención y apercibimiento de estas oportunidades que van surgiendo. Y esta es una persona que está hablando acerca de su experiencia, acerca de esta idea de la ventana de tolerancia. Y una de las cosas que hace la droga es ayudar a que la mente se relaje para poder hablar acerca de estos temas difíciles. También hablé acerca de las experiencias transpersonales. En, en alguno de los temas hablamos de una escala de las experiencias místicas de John Hopkins y que no tienen que ver con la MDMA. Y lo que ellos notaron es que muchas personas tenían experiencias místicas y hay un punto de partida en esa escala que empieza a delimitar cuáles son esas experiencias místicas. Y lo que ellos observaron es que las personas muchas veces con uno de estos drogas estaban teniendo estos tipos de experiencias y resultados. Cuando nosotros agregamos estas experiencias místicas, vimos que alrededor de un tercio de las personas que están en el MDMA tienen experiencias místicas o espirituales, transpersonales. Lo que también observamos es que el, los resultados del TEP no se relacionaban directamente con las experiencias místicas. Hay gente que tenía estas experiencias y era muy importante parte del proceso, pero otra gente que no las tuvo también tuvo igual muchas mejoras. Entonces, estos son solamente ejemplos acerca de lo que la gente dice que aprendió dentro de la tercera sesión. Tuvieron esta experiencia de detenerse y ser uno con el universo externo y de repente se dio cuenta que quería ser mejor en esta experiencia fuera de su cuerpo. Otra persona que era médico en Irak estaba hablando acerca de uno de sus traumas más severos. Lo que más le repercutía era cuando su amigo se murió y él había estado en la terapia por 9 años y lo trataron con muchas medicinas y lo primero que sucedió con él en la primera sesión, él estaba otra vez de nuevo reexperimentando esa guerra con su amigo cuando fue golpeado por el misil
Y entonces él estaba ahí, se congeló solamente viendo. Pero la experiencia de MDMA, su amigo, el cuerpo de su amigo se levantó y vino con él y dijo, está bien, no hay nada que pudiste haber hecho. Y entonces ahora siento como que un abrazo de amor que está viniendo conmigo. Y entonces empezó a procesar todo el tema de muerte y todo el sufrimiento que tuvo al respecto. Y también estaba pensando, bueno, pues ya él me ha perdonado, entonces lo más importante es que ahora yo tengo que perdonarme a mí mismo. Y entonces esa es una parte importante de este proceso. Y hablamos mucho acerca de el procesamiento muy eh, difícil o dolorosa, pero que estas partes de estas experiencias místicas pueden ser algo muy importante para el sufrimiento. Y el procesar ah, este dolor y el tiempo a la vez, a veces no lo tomamos en cuenta, pero muchas veces la gente con TEP han estado por décadas sin estar bien. Entonces, tener estos sentimientos buenos de repente que entran es una parte muy importante de la sanación. O una de las personas que había sido violada eh, 7 años anterior a eso, una de las cosas que nos dijo en las sesiones de preparación es, ella sabía que tenía muchas cosas que estar agradecido por ello, por sus hijos, por su esposo, por su familia, y decía, es que no siento nada de ello, de eso. Y ella había estado en terapia por 6 o 7 años y tenía medicamentos y cuanta cosa. Y en su sesión, antes de procesar la violación o que volvió a visitar la violación, lo primero que sucedió con ella es que es esa experiencia eh, deliciosa de tener esta gratitud y esta sensación de seguridad y amor, y eso se introyectó en ella, y eso sucedió primero, y ella dijo, ahora siento que tengo una plataforma de la cual partir para hacer mi trabajo. Ahora ya puedo empezar a procesar más acerca del abuso sexual. Y eso es el tema con este abordaje no directivo o autodirectivo. Eh, Nosotros no sabíamos que iba a hacer eso porque uno de ellos llegó directamente a procesar su proceso, a su trauma, a reprocesar su trauma. No sabíamos que con esta otra persona, ella necesitaba primero conectar con la gratitud y eso iba a llegar a poder empezar a trabajar a su conexión con la sanadora interior y eso le llevará a reprocesar eso. Y eso nos impactó mucho porque luego ella decía, ahora ya veo el camino que tengo que tomar y ahora tengo una plataforma de la cual puedo empezar a operar para procesar el trauma y poder tolerarlo. Y eso es lo que sucedió. Muchas veces las personas tienen muchos insights o perspectivas internas de lo que estaba sucediendo, aun cuando el terapeuta dijo algo al respecto de eso antes, no lo podía ver antes. Y eso empezamos a ver cómo ese entendimiento del abuso de su infancia se empezó a interrelacionar y a veces la gente puede utilizar el TEP como una excusa, pero estos insights que empiezan a surgir, empiezan a reformular es, ese dolor. Y había una gente que está hablando acerca de cómo empiezan a trabajar y están picando piedra para entrar en esta experiencia tan dura y tan difícil que está bloqueada. Entonces, este tipo de procesar los recuerdos traumáticos definitivamente es algo para los veteranos de guerra y personas
así que tenían que volver a vivir ese momento para hacer las cosas que no pudieron hacer en ese momento. Y a veces una persona decía que se sentía como un animal herido y que quería desquitarse con el mundo. Había un veterano de la Marina, un artillero de Torrete Tejombie, eh, y tenía muchos síntomas, pero una de las cosas que decía que lo molestaba más era la rabia que estaba dentro de él, y luego le gritaba a su esposa y nunca fue violento físicamente, pero a veces sí golpeaba la pared, pero luego tenía mucha culpa, pero él no podía detenerse a sí mismo. Y él decía en la sesión de preparación, él He said it's describía la manera en que él experimentaba esa rabia. Es como si hay un monstruo que está saliendo de mi pecho y yo estoy tratando de asfixiarlo y lo estoy golpeando y encajándole un cuchillo por dentro. Y tal vez encuentres que eso surja en tu sesión. Tal vez tiene que ver con una relación distinta que la rabia o otra parte de ti misma, pero eh, entramos en esto, en estos tipos de temas. Pues esto te da un poquito de luz al respecto, un poquito del proceso y de lo que vamos a estar viendo y del número de sesiones, que es un proceso muy complejo. Y esto realmente empieza a ser algo que a mí me gusta mucho. Entonces, me encantó estar con ustedes y estoy esperando con expectativas y ansias estar más con ustedes hablando y tener un tiempo también de discusión y de preguntas. Muchas gracias. Bien, como lo anuncié al inicio, el doctor Mithofer nos envió su participación grabada hoy en la mañana, pero lo tendremos en vivo el viernes a la mediodía, para que si ustedes tienen alguna pregunta, duda, inquietud sobre su participación, esperemos que también esté su esposa Annie y Michael, quienes juntos, ambos son psicoterapeutas, ambos hicieron el estudio y ambos esperemos, así no al menos Michael, estará con nosotros el viernes después del mediodía para contestar todas las preguntas que ustedes tengan sobre esto. Pues hemos llegado al final del primer día. Muchas gracias, vamos a dar un aplauso. Yo estoy muy emocionado, muy emocionado por esta semana y en lo que se irá convirtiendo a lo largo de los años. El viernes también tendremos ahí un par de anuncios, así para que usted esté pendiente de lo que Newman Institute estará haciendo en esta área. Manténgase toda la semana con curiosidad, ¿no? La clave para atender esto es apelar a nuestra curiosidad. ¿Por qué esta gente está diciendo esto, no? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo ahí? Es la curiosidad la que nos va a permitir justamente descubrir, ¿no?, que la psicoterapia asistida con psicodélicos puede ser una alternativa para algunos pacientes. Ciertamente es una terapia radical. Creo que muchos de nuestros pacientes han vivido cosas muy radicales. Y ciertamente para muchos pacientes va a ser una alternativa para complementar su proceso terapéutico hacia el trauma complejo o el estrés postraumático. Nos vemos mañanita en punto de las 9 de la mañana. Estará con nosotros el doctor Ron Siegel. Prácticamente tendremos con él toda la mañana. Y mañana terminamos a las 2 para que ajuste sus relojes. Estará con nosotros la doctora Carmen Amezcua, ¿no?, psiquiatra médico de la UNAM, que es pionera en México del uso terapéutico de la psilocibina en la psicoterapia. Que pasen muy bonita tarde y nos vemos el día de mañana.